Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Dios no propuso a su pueblo una felicidad terrestre como meta a alcanzar, sino una felicidad espiritual como consuelo. Institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Primero, la manera de vivir que Dios les dio era un ejercicio permanente por medio del cual les declaraba que serían los más desdichados del mundo si ubicaban su felicidad sobre la tierra. Ya Adán, en gran manera desgraciado a causa del recuerdo de su perdida felicidad, tiene mucha dificultad para vivir pobremente trabajando todo lo que puede. Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y a la maldición de Dios, de la que fue víctima, se añade una inmensa angustia procedente de lo que habría debido aportarle algún consuelo. De dos hijos que tuvo, uno es cruelmente asesinado por el otro. Le queda Caín, al que con toda razón aborrece. Abel, asesinado en la flor de la vida, que es para nosotros un ejemplo de la desgracia de la condición humana. Noé pasa una gran parte de su vida construyendo el arca, con gran dolor y sufrimientos. Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 16. Mientras todo el mundo se entrega a los placeres de la vida, evita la muerte en una aflicción mayor que si hubiese tenido que morir 100 veces. Además del arca, que es para él como un sepulcro en el que pasa 10 meses. ¿Hay algo más desagradable que mantenerse con el estiércol y los excrementos de los animales en un lugar cerrado? Después de sobrepasar tantas dificultades, lo abate una nueva tristeza. Su propio hijo se burla de él, y él se ve obligado a maldecir a aquel a quien Dios le había guardado del diluvio para hacer una gran bendición. Abraham por sí solo representa para nosotros 1.000.000 de testigos cuando tenemos en cuenta su fe, que se nos presenta como una excelente manera de creer, hasta el punto de que para ser hijos de Dios hemos de formar parte de su descendencia. No hay nada tan contrario a la razón como excluir del número de los creyentes, sin dejarle el menor lugar a quien es el Padre de todos. Eso no se puede hacer, ni arrebatarle el rango de honor al que Dios le llamó, sin que la propia iglesia quede abolida. En lo que atañe a su situación, se sabe que en cuanto fue llamado por Dios, Abraham dejó su país, se alejó de sus padres y de sus amigos y quedó privado de las cosas más deseables de este mundo. Todo ocurrió como si Dios hubiese querido deliberadamente quitarle cualquier gozo terrenal. En cuanto llegó a la tierra en la que se había mandado habitar, es alcanzado por el hambre. Va a buscar auxilio en un país donde, si quiere salvar la vida, se ve obligado a deshonrar a su esposa, lo que para él era más duro que 1000 muertes. Génesis capítulo 12, versículo del 11 al 15. Y si regresa al punto de partida, de nuevo al hambre. ¿Qué felicidad hay en habitar una tierra donde la vida es miserable y de la que hay que huir si uno no quiere morir de hambre? Abraham se ve incluso obligado a dejar a su esposa en el país de Abimelech. Génesis capítulo 20, versículo 2. Después de haber estado en uno y otro lugar durante muchos años, Abraham se ve obligado, a causa de las disputas y querellas entre sus siervos, a arrojar su sobrino a quien consideraba como un hijo, y que dejara su casa. No hay duda de que esta separación le resultó tan dolorosa como arrancarle uno de los miembros. Poco tiempo después se entera de que unos enemigos se lo llevan en cautividad. Vaya donde vaya, encuentra una cruel barbarie entre sus vecinos que no le toleran que beba del agua de los pozos que él mismo cavó, puesto que si no estuviese intranquilo al respecto, no habría pagado por su uso. Hacia el final de su vida, Abraham se ve privado de hijos, algo que en ese tiempo era lo más duro. Acaba engendrando a Ismael, que es más de lo que esperaba, pero este nacimiento le cuesta muy caro.
porque le hiere los reproches de su esposa Sara, como si al dar párvulo al orgullo de la esclava fuese él la causa de los problemas domésticos. Al final de sus días se le da Isaac, pero el precio de rechazar a su hijo primogénito, que es expulsado y abandonado como un perro en el campo. Cuando solo le queda Isaac, la alegría de su vejez, Abraham recibe la orden de matarlo. ¿Se puede imaginar algo tan terrible como decirle a un padre que tiene que ser el verdugo de su hijo? Si el hijo hubiese muerto de una enfermedad, ¿quién no habría dicho que este pobre anciano sufrió una gran desgracia al haberle sido dado un hijo durante tan poco tiempo, como si se burlaran de él, para agravar su dolor por no tener descendencia? Si este hijo hubiese sido asesinado por un extraño, la calamidad habría sido inmensa, pero tener que ser ejecutado por la mano de su padre sobrepasa todo lo imaginable. En resumen, Abraham fue sometido a tal prueba y afligido de tal manera durante su vida que sería un excelente modelo para un pintor que quisiera representar el ejemplo de una vida dramáticamente desdichada. Si alguien realiza la observación de que Abraham no fue totalmente desdichado, puesto que escapó de muchos peligros y superó muchas grandes dificultades, le responderé que no vamos a considerar bienaventurada a una vida que, soportando infinitas dificultades, conduce a una larga vejez, sino a una en la que un hombre disfruta en paz de una buena prosperidad. Vayamos a Isaac, que no sufrió tantas desgracias. De todos modos, gustó con dificultad de algunos placeres o gozos del mundo, no sin experimentar desgracias que impiden que el hombre sea feliz sobre la tierra. La hambruna lo expulsa, como a su padre, de la tierra de Canaán. Arrancan de entre sus brazos a su esposa. Génesis capítulo 26, versículo del 7 al 11. Sus vecinos lo atormentan y maltratan donde quiera que va, de muchas maneras, hasta el punto de que tiene que combatir para tener agua. Las mujeres de su hijo Esaú le causan muchos problemas en casa. Lo aflige profundamente la discordia de sus hijos y no puede remediar ese gran mal más que alejando al que había bendecido. En cuanto a Jacob, que es un modelo y una imagen de la mayor desdicha imaginable, Génesis capítulo 28, versículo 5, durante todo el tiempo de su juventud que pasa en la casa, lo atormentaban las exigencias de su hermano, ante quien se ve finalmente obligado a ceder, alejándose de sus padres y de su país. Aparte del hecho de que ya no está en su tierra, recibe un trato duro por parte de su tío Labán. Tras 7 años de servicio duro e inhumano, se ve engañado cuando su tío le da a una esposa que no es la que él le había pedido. Génesis capítulo 29, versículo 20. Para conseguirla se ve obligado a servir de nuevo bajo el calor del sol durante el día, agotado y deshecho por la noche, soportando la lluvia, el viento, las tormentas, sin sueño ni reposo, como él mismo se queja amargamente. Maltratado de esta manera durante 20 años, debe además soportar a diario las vejaciones de su suegro. Génesis capítulo 31, versículo 7. En su casa, los rencores, querellas y envidia de sus esposas no le dan más tranquilidad. Cuando Dios le ordena a Jacob que regrese a su país, debe organizar su partida de tal manera que aparenta una huida vergonzosa, y no puede evitar la maldad de su suegro que lo persigue y alcanza en su camino. Dios no permitió que le fuera peor aún, pero sufre muchas humillaciones y ultrajes de parte de aquel de quien él tenía motivos para quejarse. Inmediatamente después experimenta una aflicción todavía mayor, porque al aproximarse de su hermano, se imagina tantas muertes como cabría esperar de un cruel enemigo. Génesis capítulo 32, versículo del 11 al 12. Sufre intensamente su corazón, que está como desgarrado por la angustia mientras esperaba su encuentro con Esaú. Cuando Jacob lo ve, se arroja a sus pies como medio muerto y ve que tiene mejor disposición de la que esperaba. Génesis capítulo 33, versículo del 3 al 4. Poco después de su regreso al país, Jacob pierde durante el parto a su esposa Raquel, su único amor. Después le dicen que el hijo que había tenido con ella, su preferido,
había sido devorado por un animal salvaje. Su corazón está tan profundamente afectado que, después de haber llorado mucho, rechaza todo consuelo y se dispone a morir, no encontrando placer sino en seguir a su hijo a la tumba. Peor aún, podemos imaginar la tristeza, la rabia y la angustia de ver a su hija secuestrada y violada. Además, para vengarse, sus hijos destruyen una ciudad. Al hacerlo, no solamente hacen que sus habitantes odien a Jacob, sino que lo ponen en peligro de muerte. El horrible crimen de Rubén viene justo después y le causa una gran tristeza. Génesis capítulo 35, versículo 22. En efecto, una de las pruebas más grandes para un hombre es que violen a su esposa. Pero, ¿qué decir cuando lo hace su propio hijo? Poco tiempo después, otro incesto golpea a la familia de Jacob. Génesis capítulo 38, versículo 18. Tanta deshonra habría podido romper el corazón más fuerte y más paciente del mundo. Ya muy anciano, Jacob, con la intención de proveer para las necesidades de su familia y de los suyos, envía a sus hijos a buscar trigo a un país extranjero. Uno de ellos se queda ahí como prisionero y él cree que está en peligro de muerte. Para rescatarlo, se ve obligado a enviar a Benjamín, que era su alegría. ¿Quién imagina que, sumido en tal multitud de desgracias, Jacob tuviese un solo minuto para respirar tranquilo? Eso es lo que él le dice al faraón cuando le cuenta que los días de su vida han sido pocos y malos. Génesis capítulo 47, versículo 9. Este, que afirma haber experimentado constantemente calamidades, no reconoce haber perdido la prosperidad que Dios le había prometido. Por eso, o bien Jacob fue ingrato o no le agradeció a Dios, o bien se dio cuenta de que en realidad había sido desgraciado en la tierra. Si lo que dice es verdad, se deduce que su esperanza no descansaba en las realidades terrenales. Si todos estos santos padres esperaron que Dios les concediera una vida dichosa, de lo cual no hay duda, sabían y esperaban también otra felicidad que no era la terrenal. El apóstol lo muestra muy bien. Dice que Abraham vino para establecerse en la tierra prometida como en un país extranjero, morando en tiendas, así como Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Esperaban la ciudad que tiene sólidos fundamentos, aquella cuyo constructor y arquitecto es Dios. Todos ellos murieron sin haber conseguido las cosas que se le prometieron, pero la vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Los que así hablan muestran con claridad de que buscan otra patria. Si hubiesen sentido nostalgia por la patria que habían dejado, habrían tenido la ocasión de regresar, pero en realidad aspiran a una patria mejor, es decir, una celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo del 9 al 16. Habrían sido muy tontos si hubiesen persistido en buscar el cumplimiento de promesas de las que nada hacía prever que se cumplieran aquí, pero estaban seguros de que su cumplimiento se produciría en otro lugar. Por tanto, tampoco le falta razón al apóstol cuando insiste en el hecho de que son como peregrinos y extranjeros en el mundo. Moisés también lo dice en Génesis 47, versículo 9. Si los descendientes de Jacob son extranjeros en la tierra de Canaán, ¿dónde está la promesa de Dios según la cual ellos son herederos de esta tierra? Esta es la prueba de que lo que Dios le había prometido correspondía a una realidad más allá de la tierra. Por eso no compraron tierras en Canaán, salvo para sus tumbas. Hechos capítulo 7, versículo 5. De este modo, daban testimonio de que su esperanza no era disfrutar ahora de las promesas, sino después de la muerte. Esa es la razón por la cual Jacob deseó tanto que se repatriara su cuerpo. Esa fue también la razón por la cual José, que ordenó que sus cenizas fueran llevadas a su tierra, unos 400 años después de su muerte. En resumen, es evidente
en todos sus actos que los patriarcas siempre apuntaron a la felicidad de una vida futura, porque, en efecto, habría deseado tanto Jacob el derecho de primogenitura hasta el punto de causarse daño y correr un gran peligro cuando no le importaba ningún bien y le iban a hacer salir de la casa de su padre, si no hubiese considerado que era una bendición más grande. Incluso lo reconoció cuando exclamó justo antes de morir: tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis capítulo 49, versículo 18. Dado que sabía que iba a entregar el alma, ¿en qué salvación esperaba, a menos que viera en la muerte el inicio de una nueva vida? ¿Por qué examinar solo a los hijos de Dios cuando tenemos el ejemplo de alguien que se esforzaba en combatir la verdad y que tenía una cierta comprensión de su realidad? ¿Qué quería Balaam cuando desea que su alma conozca la muerte de los justos y que su fin sea semejante al de ellos? Números capítulo 23, versículo 10. Si no sintiese en su corazón lo que más tarde escribió David: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmos capítulo 116, versículo 15. Y matará al malo la maldad. Salmo 34, versículo 21. Si la muerte es el fin definitivo del hombre, no hay diferencia alguna entre la muerte del justo y la del malvado. Por tanto, hay que distinguirlos por la condición que está reservada para el uno y el otro en el más allá. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.